Si alguna vez el no tener un terreno donde construir ha sido un gran problema, los holandeses han encontrado la solución: robarle un poco de espacio al agua. Es así como construyeron esta gran provincia, Flevoland, donde solo había agua. Ahora viven más de 400.000 personas, rodeados de increíbles paisajes verdes y con mucho espacio para la creatividad. Flevoland es la provincia más joven de los Países Bajos, constituida apenas en 1986. Es la única formada solo por polders, dos gigantescos polders, el Noordoostpolder y el Flevopolder, este último el más grande de su tipo y considerado en ocasiones la isla artificial más grande del mundo. Los polders son terrenos robados al agua utilizando diferentes sistemas de drenajes y diques. Suelen decir recuperados del agua, pero a decir verdad, estas tierras jamás habían existido. Holanda está llena de estos polders, pero ciertamente el Flevopolder destaca por ser el más grande, con unos 970 kilómetros cuadrados, mucho más grande que Aruba y Curazao juntos. A su vez, el Flevopolder está compuesto por dos polders, separados por un gigantesco dique, conocidos cada lado como el Zuidelijk, polder del sur, y el Oostelijk, polder del este. El Flevopolder está conectado a tierra firme solo por puentes. Es por eso que suelen decir que es una isla artificial, nada más y nada menos que la más grande del mundo. Pero realmente lo que me causa más curiosidad es que esta provincia se encuentra aproximadamente a 4 metros bajo el nivel del mar, más que el doble de mi altura, lo suficiente como para vivir preocupado. Flevoland tiene pocos lugares de interés, pero los pocos que tiene sí que son interesantes. Hay dos ciudades grandes, Lelystad, la capital de la provincia, y Almere, que es la ciudad más poblada de Flevoland. Ambas ciudades se encuentran en el Flevopolder. Es por eso que también este es el más importante de los dos. Hay muchas formas de llegar hasta el Flevopolder, todas con una vista espectacular. Recuérdense que está conectado solo por puente, entonces ese caminito desde otra provincia hasta entrar a la provincia de Flevoland, súper hermoso, de verdad. Pero si quieren una buena recomendación, les aconsejo venir por la carretera N302 que pasa por Harderwijk, una ciudad también muy recomendada, porque acá se encuentra el famoso acueducto de Veluwe-Meer, que es un puente de agua holandés que se ha hecho muy viral. Pero ojo, porque para venir por ese lado tendrías que tener vehículo particular, ya que los trenes no pasan por esa vía. Si tienes vehículo particular, tómame esta recomendación. Desde que entras a Flevoland, de inmediato te sientes en otro mundo. ¿Pensabas que Holanda era plana? No has ido a un polder. Esta provincia está llena de enormes campos agrícolas, charcos, molinos modernos, arquitecturas peculiares, obras de arte bastante significativas, y lo más destacable es que todo se encuentra súper organizado. Pero esto no es de extrañarse, porque esa ha sido la intención desde un principio: crear una provincia fuera de lo común, dejando atrás los errores de planificación de otras ciudades y que contara su propia historia, ya que historia hasta ahora es lo que menos tiene. Como ejemplo de esta planificación tenemos la ciudad de Almere, conocida como el museo al aire libre y como el sueño de todo arquitecto, ya que no todos los días se tiene la oportunidad de diseñar una ciudad desde cero. Por otra parte, el sobrenombre de museo al aire libre se debe a las increíbles arquitecturas que encontramos en la ciudad, una más sorprendente que la otra, algo que desafortunadamente no podemos decir de Lelystad. Pero algo que sí podemos rescatar de ambas ciudades es que las calles lucen sorprendentemente como nuevas. Pero no nos adelantemos, porque de cada lugar especial de esta provincia tendremos un video por separado en esta serie. Antes de que estas tierras existieran, había toda una vida y una cultura en esta región que se llamaba Zuiderzee, la región del Mar del Sur.
Y es que donde actualmente podemos ver estos enormes polders, había una entrada de agua salada al país, proveniente del Mar del Norte, entrada que se eliminó con la construcción del dique más importante de los Países Bajos, el Afsluitdijk, que fue la forma en cómo finalmente los holandeses pudieron mantener el agua bajo control. Luego de esto, estas aguas pasaron a ser un gran lago, llamado IJsselmeer, del que más tarde se separó el Markermeer, por la razón que les explicaré en el segundo video de esta serie. El Afsluitdijk fue culminado en 1932, dejando un gran paisaje espectacular del cual hoy podemos disfrutar, ya que de un lado tenemos el Gran Mar del Norte y del otro un gran lago artificial, el cual ahora se llama IJsselmeer. 10 años después se recuperó el primer polder de la provincia, el Noordoostpolder, y en 1957 se logra recuperar la primera parte del Flevolpolder, siendo esta la parte este donde hoy podemos encontrar la ciudad de Lelystad. El Zuidelijk Flevoland, es decir, el polder del sur, se recuperó apenas en 1968, lo que quiere decir que esta parte de la provincia tiene menos que 55 años de existencia, algo que resulta muy difícil de creer cuando tenemos ya una ciudad tan grande y con tantas construcciones como Almere. Bueno, yo como tengo una duda de que si esta agua ahorita es dulce o salada, yo para salir de duda voy a probarla. A mí no me gusta quedarme con la duda, así que vamos a ver si el agua es salada o dulce. A ver, porque el agua se ve que es de mar. Pareciera que es agua de mar, pareciera que estuviéramos aquí en la playa, en la costa, no sé. Está dulce. En un principio, cuando se cerró el Mar del Sur, este enorme lago, que era uno en ese momento, efectivamente era de agua salada. Pero con la ayuda del río IJssel, que desemboca en esto, en tan solo 2 años pasó a ser un lago de agua dulce. ¿Qué les pareció eso? Estos cambios tuvieron un gran impacto en todo el país. Para algunas personas de manera positiva y para otras de manera negativa. En la cultura del Zuiderzee, que es la cultura de las personas que vivían en la región del Mar del Sur, afectó de manera negativa, ya que la mayoría de las personas que vivían en esta región, su principal fuente de ingreso era la pesca. Y luego de que se cerró el gran dique, todo esto se acabó. Aún así, en esta provincia hay un pueblo llamado Urek, que logró sobrevivir a esta gran problemática, y eso lo veremos en el último video de esta serie. Si quieres conocer a profundidad la historia del Zuiderzee y cómo vivían las personas en esa época y cómo afectó el cierre del Mar del Sur a estas personas, te recomiendo visitar el Museo del Zuiderzee en Enkhuizen. Ya me estoy volviendo noche con los nombres. Como lo mencioné, no todo fue negativo con el cierre del Mar del Sur. Gracias a eso se evitaron grandes inundaciones en el país y además existen los grandes polders de Países Bajos. También esta provincia actualmente se utiliza en gran parte para el desarrollo agrícola y están creando increíbles reservas naturales, como el Markerbaden, un proyecto donde están creando un gran archipiélago artificial, un espacio seguro para los animales y la naturaleza en el medio del IJsselmeer.